Bueno, muchachos, hola y bienvenidos a todos. Como ya saben, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones, y en este momento vamos a comenzar lo que es el análisis de la semana. Bueno, muchachos, hemos estado afrontando diversas situaciones en el mercado, como ya sabemos. Esas situaciones nos han puesto buenas entradas porque realmente hemos estado saliendo con muy buenos profits debido al movimiento que se ha estado estableciendo, ¿cierto? Se tocaba el tema de las eh, posiciones transadas con volumen al principio antes de empezar a grabar el webinar. Se tocaba el tema de protestas masivas en Estados Unidos por parte de la oposición estadounidense al presidente Donald Trump y movimientos del PIB del petróleo. Fueron temas los que se trataron antes de empezar a grabar lo que es el webinar. Bueno, la idea es, muchachos, que el webinar de hoy, como saben, me gusta que ustedes pregunten porque este webinar es para ustedes. Sabemos que este espacio se lo da Fénix a todas las personas que quieren participar, que quieren empezar a expandir conocimientos, ¿cierto? Entonces, como es para ustedes, aprovechenlo. Bueno, se nos preguntaba al principio del webinar cómo podríamos relacionar las compras o por qué se compra en cierta parte en el mercado. ¿Cómo se da ese movimiento? Bueno, para los que están acompañándonos en el webinar, voy a compartir las gráficas. Recordemos que todo fluctúa con respecto a lo que es el movimiento como tal en el mercado financiero. En este caso, las acciones como tal ya sabemos que son títulos valor que una compañía brinda para que se pueda en este momento capitalizar, generar nuevos productos y nuevas cosas. ¿Estamos claros, cierto? Chris nos preguntaba exactamente cómo y por qué se puede comprar y vender exactamente en el mismo momento. Lo que pasa, muchachos, es que al momento de nosotros ingresar a una posición o querer entrar en ella, lo que hace es comprador y vendedor exactamente en el mismo momento, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que nosotros, dime, ¿quieres preguntarme algo, Chris? Estamos hablando de que tenemos un volumen de compra y un volumen de venta exactamente similares a la hora de movernos, ¿cierto? ¿Qué se refiere a esto? Bueno, vamos a irnos a una gráfica. Estamos en gráficas de VIX en este momento. Lo que es el movimiento en este momento nos está mostrando un volumen de 13 millones de acciones, 13 millones 500 mil acciones transadas en un mercado negativo, ¿cierto? Pero que ya venía en un mercado alcista, que tenía un movimiento alcista. ¿Por qué se da el movimiento de compra y venta? Bueno, por eso es tan importante a la hora de nosotros seleccionar tipos de empresa, por eso es tan importante el volumen, que sean 500.000 acciones transadas en el día, para que se pueda tener ese movimiento. Es decir, en ocasiones vas a encontrar empresas que no tienen una capacidad de movimiento razonable de compra y venta de acciones. Es decir, si tenemos un valor inferior a 500.000 acciones, puede que tengamos un spread alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos spread alto? Lo que pasa es que no podemos vender exactamente en el mismo punto donde compramos. Bueno, continuemos. En el mercado, como sabemos, cuando el spread es muy alto, Chris, para todos, el spread es la diferencia entre el VIX y el AS. ¿Me hago entender? ¿Qué es el VIX y el AS? Es la oferta y la demanda del precio de una acción, ¿cierto? Vamos a verlo en una página financiera. En este caso, vamos a ver, ¿nos están viendo en este momento Yahoo Finance conmigo? ¿Sí? No, no. No. ¿Ahora sí? ¿Yahoo Finance? No. No, está TradingView. Ok, vamos a Yahoo Finance. Bien. Ahora sí. Vamos a ver, digámoslo, FCX. FCX nos está hablando de un VIX y un AS, ¿cierto? Una compra y una demanda.
Sigue en TradingView. Yo no veo, está TradingView. Ok, otra vez, vamos a ver, dame un segundo, por favor, que me cargue. Más fácil, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la página del broker. En este momento estamos viendo la página del broker. No, Master, no. Tampoco. Dame un segundo, por favor. Ok. Son pesadas la gente. A ver. Ok. Um, ok, ahora sí creo que ya funciona. ¿Estás viendo ya ahora sí Yahoo Finance? Hola. Estamos No, viendo la ya. pantalla negra. Ok, bueno, está cargando. Listo, Ok, ya llegó. Ahora sí se ve. perfecto, muchachos. Bueno, continuemos. En este momento tenemos que tener en cuenta el BIC y el AS de las empresas, que Cristian nos decía al principio que por qué es tan importante saber que haya un vendedor y un comprador a la misma vez que se coloca una misma operación. Es decir, si tú vas a entrar en compra, deben de haber las mismas acciones en venta, o justamente que haya un mismo movimiento cerca a donde tú has puesto tu profit. ¿Sí me siguen? Vamos a mirar FCX. Miremos FCX, en ese momento nos habla de un BIC y un AS, compra, oferta y demanda, ¿cierto? La idea es, me hablan por interno, muchachos, me dicen que si le pueden enviar nuevamente el link a la plataforma, que no logran entrar algunos, me podrían colaborar con eso, ¿sí? El BIC y el AS es la oferta y la demanda, en este caso, el cierre estuvo en 10,20 y al abrir estuvo en 10,70, ¿cierto? En ese momento FCX. Tendríamos un momento, una volatilidad de entre el 2,51 en FCX a la apertura, ¿cierto? Estamos hablando del nivel beta. Pero entonces voy a ir a TradingView para que veamos dónde se nos refleja a nosotros ese spread. En este caso es BIC. El spread es de 0,06 centavos. Es decir, que hay una diferencia de 0,6 centavos entre la oferta y la demanda. ¿Me siguen? En las acciones no es común que se presente este tipo de distancia entre precio de compra y precio de venta. En este caso, como pueden ver, bien en BIC el día de hoy tenemos en este momento unos spread fluctuantes entre 0,6 y 0,11, ¿cierto? Entonces, es decir, cuando hay un nivel de volumen muy bajo, pasa esto, el aumento del spread. Es decir, si voy a comprar en una posición en este punto en 34,77, ¿cierto? 34,77, y el spread es de 5,4 centavos, como se está moviendo en este momento. Yo compro aquí con un spread de 4 centavos, entonces mi precio no abrirá en 77, ¿cierto? Abrirá por debajo 4 centavos. Es decir, si yo compro en $5 cerrados, pues la apertura se dará en 5,5. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque tengo diferencia de spread. En este caso, se amplía mucho más si tenemos, digamos, menos de 500,000 acciones transadas por hora, menos de 500,000 acciones transadas por minuto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al no haber quien compre la misma acción y la misma cantidad o una cantidad superior a las que tú estás comprando o vendiendo en ese momento, entonces no habría quien te comprara. A eso me quiero referir. Entonces, cuando tú estás colocando aquí una compra de una acción para irte en largo, me estás siguiendo en TradingView, ¿cierto? Y estamos Sí. entrando, vale, ok. Estamos entrando en largo, compramos 100 acciones para ir en largo. El spread
nos indica que ya tenemos por debajo 5 centavos, en este momento 4 o 3 centavos, ¿cierto? Entonces ya estaríamos aperturando la operación con el total de $3, 3 centavos de pérdida. Es decir, si tenemos 100 acciones, vamos a hacerlo aquí, 100 acciones por 3% o 0.03%, ¿cierto? Por 0.03% estaríamos perdiendo $3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un spread de 3 centavos, en este caso un spread de 14. Cuando recién aperture la operación tendríamos $100 por 0.14, serían $14 de pérdida al poner la operación. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque tenemos un spread más alto. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen un poco más bajo. Nótese que aquí tenemos en la apertura del mercado, tenemos un volumen de 13.524.000 acciones en la apertura. Como ya sabemos, la apertura es bastante fuerte, perdón, pero sí, estos son velas de un día, perdón, estos son velas de un día. Vamos a ver en velas de una hora. En las aperturas del mercado tenemos la mayoría de volatilidad, ¿cierto? Hoy a las 9:30 de la mañana veníamos con 36.357.000 acciones. Y esto fue la mayoría de las acciones vendidas en el día. En la segunda hora del día teníamos 34.026.000 acciones transadas. Es decir, que en ese momento habían 34 millones de acciones en compra y venta. En ese momento se estaban fluctuando y estaban vendiéndose esa cantidad de acciones, teniendo un spread más o menos de entre un 0.04% y entre un 1.14%. Ahora, la cuestión es cómo influye esto, muchachos. Nosotros transamos en empresas, ojo a esto, con capitales o con un market cap superior a 100 millones de dólares, tengamos eso muy en cuenta. Transamos con niveles beta superiores del 0.9% hasta el 2.4%. Por eso es tan importante seguir estos parámetros, ¿cierto? Acciones no inferiores a $5 y que tengan el volumen superior a 500.000 acciones transadas, para que no se nos presenten spread demasiado inconsistentes y que al momento de nosotros querer hacer una compra o querer salir de ella, podamos salir justamente en el punto. Bueno, pasa, digamos, en otros mercados como lo son las opciones sobre acciones, muchachos, que yo pongo el precio de venta justo aquí en 36,84, que está en este momento. Entonces, hasta ahí puse mi profit, ¿cierto? Ahí lo había puesto. Pero pasa que no tenemos el volumen suficiente de transacciones y como no tenemos un spread suficientemente corto, como de 4 centavos, ¿cierto? Sino que el spread es de 15, 20, 50 centavos, pues simplemente no vas a poder salir de tu posición en este punto. ¿Me siguen? Es decir, que si tú pones tu profit aquí, en este punto, tú no vas a salir en ese profit. Tu operación se va a seguir moviendo hasta que llegue donde está la oferta y la demanda, ¿cierto? Va a terminar consumiendo esos 15 centavos. ¿Me hago entender? Sí, bro. Listo, ok. Entonces, es muy importante por eso transar acciones que posean un nivel de volumen bastante significativo para que ustedes puedan salir de las operaciones cada vez que lo quieran. Cada vez que ustedes pongan un profit, el profit sea respetado de inmediato y sea salgas de la operación, tanto de corto como en largo. Bueno, eso es muy importante, Cris Hernández, porque me estabas preguntando el tema. No sé si te queda claro ahí o hay algo que queramos exponer más. No, bro. Muy bien, perfecto. Ok. Ese es el tema del volumen, ese es el tema del spread, que por ende nosotros como academia les decimos a ustedes los parámetros para que podamos ingresar una acción dentro de nuestro portafolio, porque si no vas a caer en este tipo de errores, en este tipo de problemáticas, que no vas a salir ni con stop ni con profit, sino que la operación, dices que vas a perder $60 y como el spread es más largo, pues pierdes 200.
¿Por qué? Porque hasta este punto no hay un comprador, porque hasta este punto no se llena el spread. Entonces, ese sería uno de los errores que cometen muchas personas que no tienen conocimiento, que no tienen un seguimiento y que no tienen un estándar para sus empresas. Eso es un error garrafal y que puede quemarte tu cuenta. Bueno, continúo. Me estaban hablando de las protestas y las oposiciones contra el presidente de Estados Unidos. Bueno, muchachos, para nadie es un secreto que el presidente estadounidense es bastante diferente, por así decirlo. Sí, esa persona, aunque es una persona muy buena en lo que es el campo económico, aunque es alguien que conoce de empresas y que sabe del mercado financiero, es alguien que no es estable psicológicamente, según lo que hemos notado últimamente, ¿cierto? Bueno, hemos tenido varias dificultades con este hombre. Han sido sus políticas gubernamentales, que ha entrado en discusión con la mayoría de los países de todo el mundo por diferentes cosas, ¿sí? Y implementando sus nuevas políticas. En estos momentos tenemos algo muy fuerte en el mundo y prevalece, como ya sabemos, las cosas negativas. Hay que hablarlo desde ese punto de enfoque, ¿cierto? Vamos a ir a los índices, primero que todo. En los índices, ¿estamos viendo TradingView? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Estamos viendo TradingView. Bueno, hemos tenido un mercado que se ha devaluado en los últimos meses, pero que ahora está intentando nuevamente recuperarse, ¿cierto? Hemos trazado varios puntos de quiebre. Notemos hoy el movimiento. Bueno, pasa lo siguiente. El presidente de Estados Unidos próximamente va a entrar nuevamente en lo que es la reelección, quiere ser reelegido, pero en Estados Unidos han pasado diversas situaciones que no permiten que sea una política transparente, ¿cierto? Aparte de que ha sido investigado por el Congreso por su abuso de poder y muchos de estos aspectos, ha implementado guerra comercial con China, ha implementado guerra comercial con Rusia, ha incrementado sus posiciones y ha incrementado también la manipulación mediante redes sociales, ¿cierto? La oposición obviamente tiene en gran parte razón. En esta parte también estamos viendo lo que es el racismo dentro de Estados Unidos, lo que ha llevado a un movimiento civil bastante fuerte que ha afectado a esto en gran parte la economía estadounidense. Pero ¿qué es lo que hemos estado notando, muchachos? Que hemos estado en un movimiento alcista. ¿Por qué hemos tenido estos movimientos alcistas cuando realmente la economía dentro de Estados Unidos está mal, dentro de cualquier otro ámbito laboral, económico, sociopolítico en Estados Unidos está en este momento en déficit? ¿Por qué se han visto estos movimientos? Bueno, ahí cabe la manipulación de lo que es el gobierno estadounidense. ¿En qué punto estamos hablando o de qué, hasta dónde estamos hablando de manipulación? Estamos hablando de que las redes sociales están implementando nuevas estrategias para divulgarlas, ¿cierto? Para divulgar ese tipo de movimiento, ese tipo de situaciones que se están presentando. Por ende, el presidente estadounidense ha estado intentando desacreditar este tipo de redes, está intentando ponerle un freno a esto por todo el ámbito que se está moviendo, ¿cierto? Entonces, pasa lo siguiente, está en juego la reelección presidencial, ¿cierto? Y como no es popular, está queriendo llamar la atención de alguna manera, ¿cierto? Pero esto, claro está afectando el mercado. ¿Por qué no vemos ese movimiento tan negativo en este momento en el mercado, muchachos? Lo que hablábamos al principio, antes de empezar a grabar, es el movimiento que tenemos es ascendente, pero estamos hablando de una burbuja. Estamos dentro de una burbuja en este momento, una inflación, porque notemos en este momento que, por ejemplo, en Europa, varios, como por ejemplo en España, puntualmente, la reserva de oro española se ha disminuido en más de un 75%. Me hago entender. En Estados Unidos la Reserva Federal
ha devaluado sus ganancias o sus reservas de oro bastante. Sí, no tengo en este momento el conocimiento del porcentaje exacto, pero las inyecciones de capital que se han hecho que se infle, como sabemos, el mercado. Por eso los tipos de interés están en ceros, ¿cierto? Por eso el Banco Central Europeo el día de ayer nuevamente aclaró que los tipos de interés están en 0.0% y hizo una inyección de capital de 600 millones de euros. Debido a eso, esta semana hemos estado mirando esta fluctuación y la ruptura de estas resistencias que teníamos anteriormente en los índices. ¿Por qué estamos viendo este tipo de cosas, muchachos? Bueno, hablando del tema económico, es que cuando el petróleo empieza a evaluarse, las demás economías se empiezan a ir con él, ¿cierto? Empieza a arrastrarlo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, están inyectándole capital a todos los mercados. En este caso, en Alemania se inyectó capital para las empresas automovilísticas. Aunque no son empresas de primera necesidad, se está inyectando este capital para que las empresas más grandes de Estados Unidos pues sigan en funcionamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la economía de Alemania se mueve casi que en 100% por la industria automovilística, la industria automotriz, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Pasa en todos los países. En Colombia se devaluó el petróleo, por ende el peso se ha devaluado. En este momento en Estados Unidos se está devaluando el dólar. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto, lo que es la soja, que es la producción estadounidense, y el petróleo, pues está devaluado, ¿cierto? Estamos hablando que el PIB del petróleo pasó de estar en $34 a menos 34, perdón, en $55 a menos 34, y ahora nuevamente está subiendo a 38, $39 por barril, pero siguen en déficit, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fluctúa todo esto? ¿Cómo va esto de la mano, muchachos? Que al momento de que las fluctuaciones de las canastas, por así decirlo, de cada país se deterioran, su inflación incrementa. ¿Por qué? Porque siguen endeudándose y las personas tienen que seguir comprando las cosas, pero no tienen el capital necesario para hacerlo, así que tienen que tomar de la reserva del país, de las reservas de oro, y apostillar eso como para que el dinero tenga valor, ¿cierto? Pero entonces en este caso lo que hacen es imprimir dinero sin una base sólida como es las reservas de oro, es decir, el dinero que se está imprimiendo ahora es solo papel, no tiene constancia sobre oro, o sea que el dinero total que se está imprimiendo y que se está enviando para que se establezca un parámetro de economía sostenible está sobre una burbuja porque no tiene unas bases, no tiene oro que lo respalde, ¿cierto? Entonces eso está pasando en el petróleo, está pasando con toda la industria, y Estados Unidos se está viendo mucho más afectado que el resto de los países del mundo. Por ende, está en juego la cabeza del presidente de Estados Unidos, y lo que están haciendo es tratar de protestar por muchas cosas, pero están diversificando o tratando de ocultar detrás de muchas protestas, detrás de muchas cosas, las problemáticas reales dentro del país, ¿cierto? Entonces, estos problemas lo que hacen es generar una desconcentración para que las personas miren hacia otro tipo de cosas, y la manipulación para que se den cuenta de que el dólar se está devaluando porque no hay empresas, porque no hay quien compre la soja, porque el petróleo no sube, porque el PIB del petróleo en Estados Unidos está muy bajo, el West Texas está muy bajo, ¿sí? Porque no se ha establecido realmente una cura para el coronavirus, porque no se ve algo bien factible de aquí a corto plazo. Entonces, el país entra en un modo de depresión, que las personas lo que están haciendo es intentar resolver algún tipo de inquietudes y les ponen en caminos diferentes para que no se den cuenta de la realidad. ¿Me hago entender? Hablando de todo esto, ¿por qué? Porque es muy importante que entendamos que todo esto afecta a los mercados, muchachos. La frase que nosotros les decimos a todos, recuerden que
el precio lo descuenta todo. Y esto es lo que está pasando, ¿cierto? Ahora, que se vea el movimiento alcista, que se vean los movimientos alcistas, como ya les digo, es porque estamos entrando en un punto de posible burbuja que yo estoy analizando hace días. Yo les estoy diciendo, ya sabemos que en un análisis técnico, dentro de un pullback, lo que es el movimiento, dentro de un triángulo ascendente disminuido, lo que es esta posición, ¿cierto? En teoría, cuando se presenta un pullback alcista en esta sección es porque siempre va a ser una ruptura en forma negativa, ¿cierto? O sea, esto es realmente lo que pasa, que es una ruptura negativa. Esto es un indicio de una ruptura negativa, es decir, cuando se forma este tipo de patrones dentro de las velas nos indica que puede pasar esto. Por yo veo que en este momento hizo una ruptura al alza, que tenemos un movimiento exponencial en base a varios días, desde el 14 de mayo, que ya lo había hablado yo ese día, entré en una operación en CLF, que gané muy buen dinero. He estado notando este movimiento, como ya saben, la clase pasada fue de seguimiento de las acciones, ahora estamos siguiendo lo que son los índices, lo que estamos siguiendo lo que es el mercado, pero como ya sabemos, es posible que todo lo que está pasando en ese momento, después de tantas inyecciones de capital, de tantas cosas, yo les he venido diciendo que en mayo iba posiblemente a tener una fluctuación muy negativa, no se ha dado, pero es posiblemente porque aún siguen imprimiendo billetes, siguen inyectando capital, pero no se sabe hasta cuándo ni cómo se vaya a solventar. Estamos hablando de que la economía se está sosteniendo con dinero ficticio, por así decirlo. Entonces, notemos que está en el movimiento ascendente, ¿cierto? Que tenemos cantidades de movimiento, una ruptura en los índices en el Standard & Poor's, ¿sí? Notemos el movimiento, que lo veníamos marcando como un triángulo ascendente, creí que este iba a ser el punto máximo, pero no sé hasta dónde, ni tampoco estamos diciendo que ya la economía realmente está en un punto neutral donde ya otra vez se consolida. Eso no se ve, esto no existe en este momento, pero tenemos el mercado alcista, valga la redundancia. Cabe aclarar, muchachos, que en este mercado tan volátil, tan alcista, es posible, sí, un retroceso. Lo vengo advirtiendo hace un mes y es necesario que lo tengamos muy en cuenta, que sigamos las gráficas muy de cerca, porque puede haber un posible retroceso. Recordemos que hay más de 40 millones de desempleos solamente en Estados Unidos. No he mirado el índice del desempleo, miremoslo, vamos a mirarlo en Yahoo Finance. Aquí ¿me siguen? ¿Están viendo Google en este momento? ¿Sí? Índice del desempleo. Vamos a mirar el índice del desempleo. A ver, desempleo 20, datos. España. Bueno, en España tenemos un 14.8% solo en abril. En Alemania tienen un 3.5%. En Estados Unidos un 14%, un 13.3% de desempleo. Solo en abril. En Portugal, en fin, la zona euro, el 7.3% de desempleo está incrementando. Bueno, ¿por qué es tan importante este tipo de cosas, este tipo de factores al momento de movernos en una gráfica? Como ya les venía diciendo, todo tiene que ver con el seguimiento de las acciones, con el seguimiento de la especulación de un patrón. Y el patrón de comportamiento en este momento, en un mercado que no es alcista, sí, que no tenemos noticias positivas, que no tenemos realmente una solución a un problema y que, más sin embargo, se está moviendo positivamente, solo es por las inyecciones de capital. Pero ya les he dicho que esa inyección de capital, pues que no está soportada o no tiene las bases sólidas en ningún ámbito. Entonces, por ende, es posible un decremento de este crecimiento bastante sustancial. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí, inquietudes.
No, bro, todo está bien. Ok. Bueno, muchachos, entonces, eh, entendido hasta ahí. Ok, vamos a mirar entonces en este momento posibles entradas para la próxima semana, muchachos, marcando las tendencias, marcándolas en empresas que vamos a seguir a partir de hoy. Ya sabemos, desde la semana pasada íbamos siguiendo lo que es el petróleo en Petrobras. Miremos en este momento lo que es Petrobras en las gráficas de una hora. Se les había dicho, muchachos, a ustedes la semana pasada que en un posible movimiento negativo, que qué pasa cuando se alejan las de 200, perdón, la de 50 y la de 20 sobre la de 200, ¿cierto? Entonces, ¿por qué voy a afianzar lo que les acabo de decir con los índices y con respecto a la inflación? Bueno, como ya sabemos, la inflación tiene que ver con un movimiento muy fuerte al alza, ¿cierto? En ese momento las gráficas, por decir la mayoría, se están alejando de la moving average de 200 periodos. Eso significa un exceso de compra, un exceso de movimiento hacia un solo sector, ¿cierto? Y no tienen como una regularización. Por lo general siempre el mercado es fluctuante, ¿cierto? Va al alza y después a la baja para regularse, para consolidar ese estado de precio, una consolidación para luego seguir con un movimiento. En este caso hemos tenido movimientos muy fuertes al alza, donde está yéndose completamente desaforado hacia un movimiento alcista. Entonces, lo que yo quiero interpretar es que es imposible de que continúe con ese mismo movimiento, con esa misma fuerza en el mercado, ¿cierto? Ya se alejó suficiente. Entonces, vean que nuevamente la línea de tendencia que se había marcado el día de ayer ha sido rota hoy con un gap y así sucesivamente, ¿cierto? Aunque Petrobras en este momento, digamos, tiene un movimiento lateralizado, ya ha roto ese movimiento lateral y se puede ir al alza, ¿cierto? Pero notemos que el petróleo todavía no se ha consolidado, todavía no han empezado a disminuir los barriles de petróleo por día. Se suponía que a partir de el 20 de este mes empezarían apenas los países productores de petróleo, como lo es la OPEP, como lo es Arabia Saudita, como lo es Rusia, a disminuirlo, ¿cierto? Y aún así ya estamos viendo un crecimiento exponencial, ¿cierto? Estamos viendo un crecimiento en el precio del petróleo, estamos viendo un crecimiento en el precio de muchas acciones, en el crecimiento del precio de CLF como tal, que es una empresa metalúrgica. Nótese que ya todas las empresas están por fuera del rango de la de 200, ¿cierto? Entonces, es posible un inminente o una inminente caída, un inminente retroceso. ¿Ven? Miren, la mayoría de las empresas se están alejando de lo que son las moving average de 200. Entonces, simplemente con un análisis técnico estamos dándonos por entendido de que el mercado va a tener un retroceso fuerte y significativo para los próximos días, ¿cierto? Esto es lo que nos indican las gráficas. Quiero que ustedes lo tengan claro. El movimiento, miren, nuevamente positivo, fuerte, alcista. ¿Qué tanto va a durar? No se sabe, pero hay que estar muy pendiente de ese movimiento tan fuerte alcista. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, la clase como tal, lo que es el análisis de esta semana, por mi parte ha acabado, muchachos. Si tienen dudas, dime, claro que sí. Quiero hacer un aporte a todas las personas que están acá en estos momentos. Ya saben el direccionamiento que van a tener de acuerdo a los nuevos conocimientos que están adquiriendo. Acá hay personas que ya se mueven en el mercado de la formación muy bien, eso me alegra mucho. Quiero contarles que la semana pasada tuve una conferencia con una persona muy influyente en el tema comercial, sobre todo en el tema portario, en el tema de importaciones y exportaciones de casi todos los países por vía marítima. Y realmente me dio un punto de vista que en ese momento lo investigo y lo considero como verdadero. Estabas hablando al principio, Cristian, de todo este tema de que Estados Unidos siempre estaba envuelto, ya sea en guerras comerciales o en polémicas
por A o Y motivo. Nosotros Correcto, sí. siempre hablamos de guerra comercial y siempre decimos que hay una guerra comercial. Resulta de que yo, mediante el conocimiento durante el concepto que me brindó este personaje, no solamente a mí, sino a varias personas, es una persona de Francia, realmente guerra comercial no se podría llamar así. Eso tiene un trasfondo mucho más profundo acerca de lo que se está viendo ahorita. Resulta de que estamos viendo que en cuanto a China, Estados Unidos, China es un país que se lleva a Estados Unidos por delante casi en todos los factores, menos digamos, en posesión militar o en temas militares, porque Estados Unidos pues no hay quien lo supere en este tema. Resulta que lo que entendí aquí en esta conferencia, para que todos lo sepan y lo analicen, lo pueden investigar, es que realmente el problema aquí es que Estados Unidos intenta por todos los medios frenar el avance de China en cuanto al tema comercial. Realmente China nunca le va a entrar a Estados Unidos en una guerra armada, porque no tiene cómo ganarle, pero en un tema comercial sí. El crecimiento de China en los últimos 20 años ha sido del 300%. No solamente por el tema de la economía que han realizado en los últimos años, sino porque todos sabemos que China es uno de los principales, digamos así, países que se dedica al robo de propiedad intelectual. Es decir, todos hemos comprado algún producto alguna vez que es mucho más barato, es casi el mismo producto, pero es chino. Obviamente es un producto de muy baja calidad, pero eso ha impulsado la economía de China al punto de que sea una de las economías, sea la economía que genera mucho más riqueza durante cada año que va progresando. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, esto a Estados Unidos lo deja botado en muchos ámbitos, y realmente en un futuro si pues la cosa continúa así, según lo que analiza este personaje, vamos a tener una potencia única que va a ser China, y realmente a Estados Unidos le preocupa ese ámbito. Entonces, por eso es que se desprenden todo este tema de guerras comerciales. Realmente al gobierno de China no le conviene ni tampoco quiere meterse en este tipo de aranceles y este tipo de cosas, pero pues realmente el que hace la presión aquí es Estados Unidos, y todo lo que vemos en noticias, todo lo que vemos en acontecimientos diarios, se desprende únicamente de esto. Esto lo pueden averiguar, bueno, ya tienen un recurso muy importante que es Internet, lo pueden averiguar, y ese es el punto de vista que quería ponerles ahorita. Esto realmente han sido guerras comerciales y cosas así mal disfrazadas, pero realmente es por el avance que ha tenido China durante los últimos 20 años, que es aplastante para la economía estadounidense si lo vemos desde este ámbito. Listo, Cris, eso quería aportarles. Hay un punto para anexar ahí a lo que acaba de decir Cristian también, que yo leí por ahí que China está implementando una criptomoneda propia, y en lo posible lo que va a hacer es retirar de las transacciones el dólar, y que el que quiera camellar con él o comercializar con ellos tienen que acogerse a transar con la criptomoneda. Es lo que leí por ahí. ¿Quién habló? Cristian Hernández. Bueno, muchachos, sí, es real. Es real. Sí. Desde hace 2 años ya lo sabemos, se ha intentado, no han podido entrar. Por favor, le envían nuevamente el link a Santiago Laverde, al webinar. En fin, no se ha podido establecer nuevos patrones, por así decirlo. ¿Cómo así que patrones? Resulta y pasa de que Estados Unidos, como ya sabemos, tiene el control del mundo, por así decirlo, con lo que es la hegemonía del dólar. El dólar, exacto, lo que se llama el petrodólar, ¿cierto? Pero desde que Rusia y China se aliaron para producir y para comercializar en diferentes divisas, por ende, Estados Unidos empezó a tirarle la puya a China, porque es un león que se lo quiere zambullir. Si Estados Unidos no domina el mercado por el dólar, entonces, como tal, Estados Unidos dejaría de ser la potencia del mundo y pasaría a ser la siguiente potencia después del primero, que vendría siendo ya sea China, Rusia o el que sea, pero el que domine la moneda de cambio global. Esa es realmente la cifra, la moneda de cambio global. En ese momento está
en este punto por la tecnología 5G, por muchos de los factores. En este caso, el más afectado ha sido el petróleo y obviamente, al ser uno de los países petroleros más grandes del mundo, Estados Unidos, Arabia Saudita, ¿sí?, se han visto vulnerables frente a esta crisis que estamos viviendo, pero también se ha puesto en tela de juicio la fuerza o el nivel de fuerza que tienen estos países que llamamos potencias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la única, ojo a esto, la única economía sostenible en este momento es la China. La única. Con o sin coronavirus. La única economía sostenible que no tiene ninguna afectación y que incluso está arrasando con las acciones europeas, con las acciones americanas, es el gobierno chino. Ya lo sabíamos, ya lo había dicho, China compró muy barato, pero porque tenía con qué comprar. La economía de este país es tan sólida y no solo depende del petróleo, sino que tiene diversidad de economías que funcionan para ellos dentro del mismo país y por eso es tan aplastante para el resto del mundo. Bueno, muchachos, yo creo que por hoy podríamos dejar aquí el webinar. Si no tienen ninguna pregunta o algo que queramos indagar dentro de las gráficas, no sé, algunos trazos o algunas cosas, algunas operaciones que se hayan hecho durante la semana, alguna situación o algún movimiento que quieran plantear de operativa, también es bienvenido. Lo que quieran, muchachos, lo que quieran. Ustedes me dicen, muchachos. Si no, daré por terminado el webinar el día de hoy. Yo creo que quedó claro, por mi lado quedó claro, no sé los muchachos qué dicen. Perfecto. Sí, por el mío también, Máster. Excelente el análisis. Bueno, muchachos, pues nada, no es más. Bien, gracias, Cristian. Vale, es con mucho gusto, muchachos, ya saben, para la próxima semana no hay movimientos claros. Está el mercado alcista, pero como ya saben, como ya se los he dicho, es preocupante el movimiento tan inflado que tiene el precio, el movimiento tan fuerte al alza que tiene justo ahora que no hay noticias positivas, que no hay noticias que solventen o que tengan una base sólida para decir, no, si es que, hombre, descubrieron 10 pozos petroleros, el coronavirus se acabó, y en fin, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado al momento de transar. Recordemos que si hay movimientos fuertes, podemos apoderarnos de ellos, podemos ganar en ese punto de movida, pero es con cautela, muchachos. No siendo más por mi parte, me despido. Muchas gracias por haber asistido al webinar el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones, y ha terminado el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz fin de semana para todos. Gracias, bro. Cristian, igualmente. Vale, hasta la próxima.